Shalom Israel. Y en esta ocasión, como tenemos como tradición en Israel, estudiar la Torá que dio el Eterno a Moshe para un pueblo, para que viva por medio de ella. Esta perashá corresponde al Sefer Bereshit del capítulo 18:1 al 22:24, que corresponde o se le asigna, el nombre de perashá Vayera. Vayera es la palabra, quitándole la conjunción Bat, que sería Ara'a, que puede ser ver o percibir o lograr ver algo. Por eso dice la perashá, y apareció. ¿Sí? Se dejó ver. ¿Sí? A través de capítulos anteriores de Sefer Bereshit logramos ver que dice y se le apareció, pero no como en esta ocasión, que tomó un cuerpo humano para presentársele a Abraham Avinu. En otras ocasiones simplemente le hablaba, escuchaba, pero no como en esta ocasión se le presentó. Por primera vez Abraham, sin saberlo, en un momento, cuando por primera vez logra ver 3 hombres, sin saber él qué era lo que le deparaba. Entonces, aquí podemos ver que es la primera vez que se le muestra, y podemos hacer una pequeña aclaración acerca de el contexto Elohim encarnado, el contexto de la mitología griega, dioses encarnados. ¿Cuál es la diferencia entre tomar la apariencia de un hombre que no lo hizo solamente una vez, sino en diversas ocasiones? El Creador llegó a tomar esto. Tenemos el caso de Manoah y su mujer, el caso de Gedeón y demás casos que encontramos en la Escritura, de Joshua, capítulo 7, y encontramos bastantes casos que tomó. Lo que sí no nos aclara la Escritura, si el cuerpo que tomó, o la apariencia que tomó, era la que tomaba todas las veces, pero lo cierto era que tomaba un cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Esto es una aparición temporal, es decir, escasas horas, escasos momentos, no por días. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tomar un cuerpo, que Elohim tome un cuerpo para darse a conocer, interactuar con el ser humano? Eso es solamente por unos momentos, alargándose cuando mucho unas horas, como lo fue en esta ocasión, porque en el caso de Gedeón, el caso de Manoah, el caso de Joshua, a excepción el caso de Jacob, cuando en Peniel y ello, dice que sí se alargó porque ya se acercaba el alba, pero es un tiempo. No es el caso de la mitología o dioses encarnados, que eran supuestos dioses encarnando en hombres que todo el tiempo vivían con ellos, estaban permanente con ellos en la tierra, y esos eran dioses encarnados. Entonces no existe ese pensamiento, no existe ese modo de pensar en Israel. Entonces es la diferencia. ¿Por qué se podría decir? Entonces sí puede Elohim encarnarse. Una cosa es encarnar y otra cosa es tomar un cuerpo y utilizarlo simplemente para darse a interactuar con un ser humano, o en el caso como lo hizo con Moshe. ¿Con Moshe cómo lo hizo? La zarza. Eslomón dio o reveló algo tremendo: que habitas en las tinieblas. Eslomón dijo, haciendo referencia del Eterno, que habitas, que pusiste las tinieblas por tu escondedero. Es decir, no entiendas cómo va a habitar en las tinieblas. Bueno, puso tinieblas por su escondedero porque no lo pueden percibir. Ciertamente nadie ha mirado a Elohim, declara la Escritura. Entonces no se podía dar a conocer como tal, así con Abraham. Entonces tenía que tomar una apariencia, en este caso con Moshe el fuego, en este caso un hombre como era. Claro, encontramos una postura que se tiene, que mayormente otra religión expone, que no era Elohim, que eran 3 ángeles que vinieron. Pero si ponemos atención, incluso empieza diciendo la perashá, Vayera Elah Adonai, o Yuhei Baije, Vayera Elah Yuhei Baije. Y apareció, no dice si apareció un ángel,
y se apareció el Eterno. Y tomamos todo el relato, el discurso, la interactuar con Abraham y está hablando el Eterno. Habré de encubrir lo que voy a hacer. Yo me imagino un ángel diciendo, habré de encubrir lo que voy a hacer. No, o sea, estamos viendo que directamente es el Eterno y que dos ángeles también que tomaron forma de hombre fueron enviados a Sedón a cumplir un encargo. Entonces, sí dice la escritura, Sheloshá Anashim, 3 varones, Sheloshá Anashim, 3 varones se presentaron con Abraham, y Abraham toma una actitud buena, correcta, sin saber quiénes son, sin conocerlos, sin mirar su apariencia, sin preguntar. De ahí nacen otras ideologías que se tiró a tierra que porque árabes y demás y otras cosas, pero yo quiero pensar que los árabes aún todavía no existían. ¿De dónde descienden o de dónde nacen los árabes? De Ismael. Y cuando aconteció esto, Ismael tenía 12 años, todavía no nacía ese pueblo, todavía no surgió. Entonces, no nada que ver con esa historia, si alguno ha escuchado, que Ismael y más, no voy a entrar en eso, pero si han escuchado por ahí, no tiene nada que ver eso. Por otra parte, vamos a ver, aquí nos deja una enseñanza. Hace bondad con ellos. Ahora, nótese que Abraham suplica porque le permitan hacer cierta bondad. Les suplico que pasen, que vengan, porque bien pudieron presentarse ellos, sí, Abraham, oiga, ¿gustan pasar? No, gracias, correcto. No, él suplicó para que entrasen a su casa. Aquí tenemos una enseñanza, la verdadera enseñanza que nos deja Abraham, el meter a estos varones sin mirar su apariencia, si eran árabes, que ya llegamos a la conclusión que no eran árabes, sin mirar apariencia quien fuera, él los mete a su casa. Vamos a pensar hoy, porque tenemos casas casi una tras otra, transporte, gente y demás, pero imagínense la tienda de Abraham a 10 kilómetros sin casa alguna y unas personas caminando. Es obvio que necesitaban tantito recostarse, lavarse los pies, tomar un poco de agua, descansar, el sol y demás. Era un acto de misericordia con aquella persona que veían que estaba en esa necesidad. Porque si nos vamos a días actuales y más como está hoy la delincuencia, imagínense de ponerse a estar metiendo a gente extraña a tu casa, pásele, quédese hoy aquí, sería algo como que muy arrebatado, ¿no? A menos que el Eterno mismo te pusiera a hacer esto, ¿no? Como le dijo en una ocasión a Cornelio, van a venir unos hombres a tu casa, déjalos pasar, Kefa de la... primero le avisa a Kefa que fueran a avisarle, solamente en cosas de esa índole, pero por otra parte, sería algo completamente arrebatado, meter a una persona ajena a tu casa. Pero ahorita a lo que los quiero yo llevar, a lo que quiero precisamente entrar, es en ver la acción que tuvo Abraham. La acción que tuvo Abraham, ¿cómo podemos saber que él iba a actuar de esa manera? El Eterno llevaba un propósito, a cumplir. ¿Cómo podemos saber? Nosotros no podemos saber. El Eterno sí sabía qué iba a pasar. Sí sabía que Abraham los iba a invitar a su tienda. El Eterno sí sabía que Abraham les iba a suplicar que entraran a su tienda. Sí conocía el corazón de Abraham, cómo podía ser. Ahora imagínense a uno de nosotros o a cualquiera fuera de este remanente, que el Eterno se vaya a presentar. Pero si Abraham no hubiese sido de ese sentir, si Abraham no les hubiese rogado, no se le hubiera aparecido, no se le hubiera encontrado, no hubiera tenido ese encuentro y no habría tenido la promesa la cual le fue dada ese día. Si Abraham no hubiera sido de esa manera. Entonces vamos a ponerlo a pensar en nosotros.
o en cualquiera fuera de ese remanente. ¿Qué va a pasar? ¿No será que en muchas ocasiones el Eterno se ha querido aparecer? Y no estoy hablando directamente que venga, te toque y que tú le digas pásate y no. Muchas veces se ha querido aparecer y presentar en tu vida, darte una promesa, darte una bendición, hacer algo en tu vida. Vamos a ver como la Jactará que leímos al principio, por eso quise leerla al principio. ¿Qué pasa con la mujer, la cual que era pudiente? Tuvo una buena acción con Elisha, la pasa, toma la buena acción y después toma la bendición. Primero la acción, después la bendición. Así también lo vemos con Abraham. Primero la acción. ¿Qué hubiese pasado que esa mujer pudiente hubiera sido de otro pensar? No, quién sabe quién sea este varón, ¿por qué lo voy a dejar pasar? Hasta después de un tiempo le dice a su esposo, pienso que ese varón que pasa de vez en cuando es un varón de Dios. Es un varón de Elohim, no este varón no es cualquier persona. Hay que hacerle una casa, bueno, una vivienda, hay que ponerle esto, porque no es cualquier persona. Elisha se da a conocer quién es, pero primero la acción y después viene la bendición. No puede ser primero la bendición y después la acción. Entonces, ¿qué podrá pasar? Que en cuantiosas ocasiones venga el Eterno a querer. No va a venir, porque de antemano sabe cómo vas a reaccionar. Sabe que no vas a estar oportuno a meter a alguien a tu casa. Claro, no se trata exclusivamente de que meta uno en su casa, en alguna acción. Probablemente se te quiera aparecer en una cuestión donde tienes una riña, que no debería de ser, que tienes una riña, y entonces se aparece ahí su dirección y su consejo. Y tú ruegas y suplicas porque Él no se aparte de ti. ¿Cómo vas a rogar y suplicar porque no se aparte de ti? Teniendo buenas acciones, ¿se apartará el Eterno de ti? Teniendo malas acciones, ¿se apartará de ti? Sí se va a apartar. Y si tú tienes las malas acciones, obviamente no estás rogando porque se quede. Obviamente no estás rogando, quédate aquí, no te apartes de mí, como suplicaba David Gamele. No apartes tu roa de mí, no apartes tu presencia de mí. No es así de esta manera. Necesita uno verdaderamente tener esas actitudes para que se aparezca, para que se te aparezca el Eterno en tu vida. Y no exclusivamente, repito, no tendré que pesar como lo hizo con Abraham, sino que en tu vida se aparezca Elohim. Que tu vida se vea que Elohim está contigo, que Elohim se aparece en tu vida. ¿Cómo? En tus acciones, en cómo respondes, en cómo actúas, en cómo caminas, en cómo te conduces. Se ve que Elohim vayera, se apareció. Que un día se apareció en tu vida y así, de esa manera tú te conduces. ¿Será acaso entonces que Elohim conocía el corazón de Abraham y por ello lo escogió? Es obvio que conocía su corazón. Y a veces quisiéramos consejo, quisiéramos dirección, revelación, que se nos aparezca en nuestra vida. ¿Cómo? Favoreciéndonos. Queremos que se nos aparezca en nuestra vida, pero resulta que ¿cómo se va a aparecer? Repito, reitero, si Abraham o si el Eterno hubiera conocido que Abraham no era de ese sentimiento, de ese pensar, ¿se le hubiese aparecido? Se le pudo haber aparecido otro varón. En este caso, a Lot se le pudo haber presentado. Vemos que tuvo la acción con los otros dos varones. Pero ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué no le dio? Bueno, es que aquí necesitaba la bendición. Abraham tenía el favor del Eterno, pero le faltaba otra bendición. Y a él llegó. Y hay veces que hay bendiciones que nos faltan. A veces probablemente podemos decir como Jacob, tengo todo. Pero falta una bendición en nuestra vida. Porque podemos tener todo hasta cierto punto, podemos decir, pues tengo lo necesario, tengo una buena solvencia, tengo lo necesario, tengo todo. Podemos decir como Jacob, tal cual, tengo todo. Pero no tener la presencia, la aparición del Eterno en tu vida todos los días. Hace poco les decía yo, cuando andas rectamente, andas seguro, andas completo, tú sientes que Elohim está contigo. Y cuando no andas recto, también tú sabes que Elohim no está contigo, que no está siguiendo, que no va contigo, que no se aparece. Tú sabes perfectamente, a menos que quieras tú hacerte el como que no pasa nada, no entiendo, Elohim es bueno, Él está conmigo. No, tú sabes perfectamente que cuando no estás haciendo lo recto, Él no se aparece para nada. Cuando tú haces lo recto y se aparece,
Se aparece porque sabe y conoce tú cómo vas a reaccionar tú. Incluso en situaciones complicadas, Él se va a aparecer. Voy a ver cómo va a reaccionar, cómo va a actuar en esta situación. Yo sé cómo va a actuar, yo sé que va a suplicar para que yo no me vaya. Él va a suplicar para que yo me quede con Él. Él va a invitarme a pasar a su tienda, Él quiere que yo me quede ahí, Él no tiene interés de que yo me vaya. Él va a tener la mejor actitud, yo sí me voy a aparecer ahí. Pero cuando sabe que no vas a tener la mejor actitud, cuando sabe que no tienes el mayor interés de que pase a tu casa, que pase a tu tienda, que no le vas a suplicar, más bien suplicas porque se vaya. No, yo no haría eso, no, ¿cómo voy a hacer? Tus acciones dicen que sí. Tus acciones dicen, Elohim, vete de mí. No estoy muy a gusto aquí con tu presencia, por eso es que me estoy portando mal, a ver si te fastidias de mí, a ver si te vas. Por eso es que me estoy comportando de esta manera. Pero como sabía que Abraham no se iba a comportar de esa manera cuando llegaran 3 extraños, donde él estaba solo, con su mujer, sus siervos, pues podía correr riesgo. Pero nos pasó. Y a veces corremos riesgos en la vida. Corremos riesgos cuando tomamos malas decisiones. Si hablé mal, si le dije mal, si actué mal, si tuve una mala acción, si tuve en poco el mandamiento, si lo tuve en alto, corremos riesgos. Según la decisión que hubiésemos tomado en ese momento, el riesgo lo acabo de correr y recibo el resultado posterior. Y se aparece. Vaera. Se aparece posterior a tu acción. Que tuvo una mala acción, también se aparece. Me parece que está retirado. Me parece que está retirado. Entonces, para que se pueda aparecer, necesita el Eterno conocer cómo vamos a reaccionar. Lo malo es que sí conoce cómo vamos a reaccionar y por eso no se aparece. Aclaro, repito nuevamente, no estoy hablando que se me apareció en una zarza o estoy hablando que sea visible en tu vida, que Elohim se vea en tu vida, que Elohim sea palpable en tu vida, que los demás digan verdaderamente Elohim está con él, que algunas tsunamita por ahí diga, ese me parece que es un varón de Elohim, me parece que es una varona de Elohim. Por ahí una tsunamita diga, si se acercan tsunamitas a nosotros y dicen, me parece que este es un varón de Elohim. Y aún así también podemos engañar a los hombres o a las mujeres. Pero hay uno que sí sabe cómo vamos a reaccionar y entonces no se aparece. ¿A qué voy allá? No me va a rogar. No me va a rogar que me quede. No quiere que me quede yo ahí. Sus acciones me dicen, no, él quiere que ya me vaya yo de ahí. ¿Alguien podría decir eso? No, nadie lo puede decir. Es obvio que nadie lo va a decir. Es más, hasta los más perversos, bueno, aquí nosotros estamos diciendo que no, pero hay gente muy perversa fuera de este lugar y ni aún así ellos dirían, yo no quiero que Elohim o la manera que lo expresen esté lejos de mí. Por supuesto que no lo van a decir, pero lamentablemente no se llama al Eterno con palabras, sino con acciones. Con acciones, les decía hace un momento, primero ¿qué? La acción. Y luego la bendición. Lo vimos en la Jactará y lo vimos también aquí con Abraham. Primero la acción y después la bendición. Y así lo vemos a través de la Escritura y así lo vemos en nuestras vidas. Hagan memoria. Tuve buena acción, tuve buena remuneración. Y se apareció. Nosotros somos responsables, es lo que les decía hace un rato en las preguntas, ¿no? ¿De qué somos responsables? En las preguntas del estudio de la semana. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestros actos. Si nosotros tenemos arrebatos, tenemos cosas, y el Eterno sabe cómo nos arrebatamos, no se va a aparecer. Necesitamos que se aparezca en nuestras vidas. Que se dé a conocer que probablemente, en este caso le decía, tomó una figura de hombre por unos momentos. Que en este caso, toma una figura de un hombre o de una mujer por todos nuestros días. Que se aparezca por medio de mí, de ti, de cada uno de nosotros, se aparezca en la gente y seamos conocidos como varones, como mujeres de Elohim, que se aparezca, no por unos momentos, como les hacía la aclaración al principio, de entre una aparición por tomarlo temporalmente y entre una mitología, entre una encarnación, es completamente diferente.
Entonces, creo que debemos recapacitar, debemos de comprender que, se lo voy a poner de esta manera. En la religión se conoce siempre el mérito de Abraham. ¿Cómo se dice? ¿Abraham cómo se conoce? En Israel. En Israel siempre se conoce como Abraham Avinu. En la religión, ¿qué se habla de Abraham? El padre de la fe. Punto. Hasta ahí. Es decir, aquí simplemente Abraham Avinu es el primer hebreo. Ese es todo su mérito. Y le creyó Elohim y le fue contado por justicia. Ese es todo su mérito. Pero en Israel, ¿hayan escuchado en los Shelihot de lo que es de Elul a Yom Kippur, en las plegarias de Pesa, en diversas plegarias, la Akedah de Isaac? ¿Han escuchado? ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? ¿Qué es la Akedah de Isaac? La atadura de Isaac. Exactamente eso es. La Akedah de Isaac es eso. Mayor mérito tiene Isaac que Abraham. ¿Por qué? Es uno de los grandes méritos. Pero el mayor mérito es que a Abraham se le aparecía. Abraham le hablaba. A Gedeón le habló, a Manoah le habló, a su mujer le habló, a todos los que le habló. Pero a Isaac, al menos hasta ese momento, nunca le había hablado. Ya encontramos capítulos adelante, con el capítulo 26, vamos a encontrar, y se le apareció a Isaac. Pero hasta este momento todavía no se le aparece y él ya tuvo esa acción. Es decir, lo que transmitió papá estaba haciendo. Nosotros hasta hoy, este día, si permanecemos firmes, podemos tener ese privilegio de Isaac. Porque hasta ahorita solamente escuchamos lo que nos han hablado nuestros padres. Y no me refiero a nuestros padres sanguíneos, lo que nos han hablado nuestros ancestros de Israel, es lo único que escuchamos, y ese es nuestro mérito, porque no nos ha hablado directamente a nosotros, no se nos ha aparecido. El mérito que tenemos es que creemos y nos es tomado por justicia. Tenemos que ser como Isaac, creer. Bueno, si a mí se me apareciera como Abraham y me hablara, y anduviera rectamente, no sabes cómo me portaría de bien. No, tenemos que tener el mérito de Isaac. Si el mérito de Abraham es bueno, vamos a tener mayor mérito, el mérito de Isaac. Isaac simplemente lo que escuchaba de papá, eso hacía. ¿Cómo se refería recuerdan cuando ya Labán alcanza a Jacob con sus hijas y hay un altercado ahí y al final ya hacen las paces y dicen, mira, de este majado, si yo paso para allá, es en son de paz. Y si tú pasas para acá, es en son de paz. Y hicieron un juramento. Y mencionaron al Dios de Nahor, al Dios de Labán, al Dios de sus padres, pero también al Dios suyo, al de Jacob en este caso. ¿Por quién juró Jacob? Dice, Jacob juró por aquel a quien temía su padre. Jacob todavía no se encontraba con el Eterno plenamente, todavía no se le aparecía, todavía no llegaba a Betel, todavía no tenía un Peniel cara a cara con el Eterno. Simplemente lo que había escuchado de su padre era lo que él creía. Aquel a quien temía mi padre, aquel, dice en otra versión, aquel a quien tenía pavor mi padre. Era lo único que sabía. Sabemos que hubo muchos que tuvieron, hombres temerosos de Elohim, y que permanecieron y recibieron su recompensa. Entonces concluimos así: primero la acción, posterior la bendición. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.